Buen día para todas. Hemos llegado a el día jueves de esta semana de compartir la epístola o la carta segunda a los tesalonicenses por Pablo. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 2, que dice así: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Evidentemente, algunos falsos reportes estaban circulando en la congregación de ahí de Tesalónica acerca de que el día del Señor había llegado. Es posible que esto mismo haya movido a Pablo a escribir rápidamente a esta iglesia una segunda carta para orientarlos y evitar que fueran engañados. Déjenme aclarar algo antes de continuar, hermanas, y es que cuando se menciona aquí el día del Señor, esto, como ya lo dije en estos días pasados, no tiene ninguna relación con la iglesia. ¿Por qué? Porque esto no es el arrebatamiento que ya ha sucedido con anterioridad a este día del Señor. Después del arrebatamiento, el día de Cristo, o sea, el día de la gracia, habrá llegado a su fin y comenzará entonces el día del Señor. Este día del Señor fue un tema bien mencionado o frecuentemente mencionado en el Antiguo Testamento por los profetas para enseñarle a las personas qué era el día del Señor. Bueno, sigamos leyendo y dice: nadie os engañe, el versículo 3, en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjense que es interesante porque el ser humano es el mismo desde Adán y Eva, ¿verdad? Con la caída se perdieron tantos valores, tanta moralidad, tantas cosas que se perdieron por el pecado. Y también parece que en todas las épocas, desde entonces hasta este momento, hasta la actualidad, hay cristianos mismos que parecen pensar que tienen información directa del Señor por sueños, por visiones o revelaciones especiales para una sola persona. Esto se ha dado y se sigue dando, lo vemos actualmente incluso en las noticias. Recuerdan cuando íbamos a cambiar de siglo, en el año 2000 se decían tantas cosas. Pues bueno, la época y las personas no han cambiado. De cualquier manera, aquel rumor había llegado a aquellos creyentes de Tesalónica como una revelación especial, como algo que Pablo no les había dicho. El rumor que circulaba era que el día del Señor estaba ya en ese momento sucediendo. Esto había causado un problema en los creyentes de Tesalónica y podemos comprender el motivo. Recuerdan que en los primeros versículos dicen que estaban soportando persecución y muchas dificultades. Debido a esto, era fácil que alguien hubiera dicho: bueno, entonces si el día del Señor ya está cerca, es eso lo que nos está sucediendo.
porque ya estamos en la gran tribulación. Ha llegado el día del Señor y ya nos encontramos en ese periodo. El día del Señor es una frase que habla del periodo, no de un día literalmente hablando, sino que del periodo que comenzará con la gran tribulación y continuará a través del milenio. Será un día que se iniciará con juicio. Pero nosotros, los creyentes en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya no estaremos aquí. Y es interesante volver al versículo 3 donde nos dice, nadie os engañe. Este versículo comienza con una gran advertencia, tanto para ellos como para nosotras. Hermanas, la mejor forma de que no seamos engañadas es yendo a las escrituras constantemente, recibiendo instrucción de nuestros pastores, ya sea preguntarles personalmente o recibiendo clases en el seminario de nuestra iglesia o en los grupos de crecimiento. Hay tantas formas ahora de informarnos, de conocer la palabra y de saber si pedirle siempre, por supuesto, al Espíritu Santo que nos dé discernimiento, sabiduría y conocimiento espiritual para que no seamos engañadas. Y sigue el versículo 5, dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis, les decía que que había gente que estaba queriendo engañar, ¿verdad? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Esto es el enemigo, ¿verdad? Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Se está refiriendo al anticristo. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Perdón, cuando dice hasta que Él a su vez sea quitado de en medio, se está refiriendo al Espíritu Santo, que ya no va a estar aquí cuando los creyentes ya no estemos en esta tierra. Dice, inicuo, versículo 9, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Esto sí se refiere al anticristo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Este versículo 12 habla de este período donde Satanás prevalecerá y parecerá que está ganando, pero esto no es así. Y el versículo 13 dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Es hermoso de verdad observar cómo Pablo habla a estos hermanos y a nosotras también, dando gracias a Dios por habernos escogido desde el principio para salvación. Y dice el versículo 14, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra,
y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Nos dice, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Es, dice, el mismo Señor Jesucristo quien nos consuela y nos confirma. Hermanas, yo sé que esto puede ser, es una mínima pincelada lo que he tratado de explicar. Espero que no las haya confundido más, pero esto es muy largo de explicar en estas cápsulas, en estos pequeños mensajes. Yo las animo a estudiar más porque todo esto está en Apocalipsis. Por ejemplo, acababa de terminar una clase de nuestro pastor que se llama Apocalipsis, que incluso está dividido en 3 partes. Eso se puede hacer en el seminario bíblico virtual, ni siquiera tenemos que estar presentes ahí. Entonces yo las animo a buscar, a buscar, a buscar, meternos más en la palabra del Señor para que no seamos engañadas y podamos compartir estas cosas con otras personas. Muchas gracias por su atención hasta aquí.